qué? Son más pequeños. ¿Qué nos dice la Asociación de Radioprotección Internacional? Que base sus criterios en la justificación, la optimización y el límite de dosis. Igual en los niños, hay que aplicar los métodos de radioprotección incluso más que un adulto. Entonces, la exposición a la radiación tiene que ser justificada. No se puede sacar otra radiografía con otros fines que no sea el de estudiar la odontogénesis de los dientes o estudiar algunas lesiones que tengan los niños, porque desde pequeñitos ya empiezan a tener dientes pequeños muy frágiles, que muchas veces en una caída ya logran romperse parcial o totalmente la corona. La optimización en los niños no se puede repetir la radiografía. A la primera hay que sacar una buena radiografía. Y la dosis es menor que el adulto. Han visto ustedes en los paneles de control, hay dosis de exposición para niños con una imagen más pequeñita, ¿no? Entonces, si cambiamos la dosis de exposición, es menos para el niño. ¿Por qué? Porque como vemos, todas sus estructuras están en proceso de formación. Por lo tanto, hay mayor capacidad de penetración de los rayos X con una dosis mínima. Entonces, por eso también muchas veces no se puede conseguir radiografías de niños pequeños, porque generalmente cuando ya van al colegio es cuando se necesita una radiografía, ¿no? Porque a veces con los juegos que practican en el colegio, todo puede sufrir caídas y puede lesionar los dientes. En niños más pequeñitos es ya con descuido de los padres, que un niño pequeñito tenga caries, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algunos casos también se puede sacar una radiografía si el caso así lo requiere. Mi nieta. Sí. Wow. Wow. ¿Por qué estás estresado? Cuando viene un paciente niño a la consulta, hay que fijarse en las caras. No se puede directamente al niño decir, abrí tu boca. Entonces siempre tratar de entablar una conversación con él. Y tal vez al mirar al niño podemos ver, por ejemplo, este diastema. Cuando uno ve este diastema, que dice, viene por el niño, no es lo primero que uno piensa. Pero no, ese diastema puede estar ligado a otros casos más complejos, como ser la presencia de los mesiodens, dientes retenidos que se forman en la parte central entre los incisivos, lo que puede dar lugar también a este diastema. O también puede ser que haya la ausencia de un diente. ¿Por qué no ha erupcionado el diente? Puede ser también causante un diente retenido que está produciendo, como en este caso, la retención de un incisivo. Estos mesiodens algunas veces emergen por la cavidad nasal. Son dientes nasales, como estamos viendo este diente. Alguna vez, aunque raramente, uno puede ver en la nariz la corona de un diente. Entonces, dependiendo si tiene su corona invertida, entonces incluso pueden erupcionar en la cavidad nasal, que se llaman dientes nasales. ¿Cómo podemos nosotros estudiar los factores de crecimiento y desarrollo de los dientes? Solamente con la radiografía. Un niño pequeño tiene dientes en formación, pero que no podemos ver a simple vista. Pero con la radiografía sí podemos estudiar los factores de crecimiento y desarrollo. Los tipos de examen, todos los exámenes que aplicamos para el adulto también lo podemos utilizar para los niños, pero siempre tomando en cuenta la edad, el tamaño de la boca y el tiempo de exposición. Entonces le podemos sacar una radiografía periapical o le podemos sacar una radiografía panorámica, dependiendo
lo que nosotros queremos ver, queremos estudiar. Pero no solo en radiología, en cualquier especialidad siempre se debe aplicar la técnica de decir, mostrar, hacer. Entonces, si yo le digo al niño, Vito, vos que te voy a curar tus dientes, entonces no, pues a veces el primer contacto con el profesional odontólogo es bien importante para el niño, porque de ahí ya se transforma un paciente colaborador o un paciente asustado, y eso le dura toda su vida, ¿no? Igual en radiología no podemos decirle al niño, Vito, vos que te voy a sacar una radiografía, porque tal vez primera vez que escucha esas palabras. Entonces, indicarle siempre, tratar unos segunditos de perder con el niño, que generalmente cuando acude al dentista es un niño asustado, porque siempre escucha lo que hablan los demás y tiene ya sea temores subjetivos o temores objetivos, ¿no? Entonces primero hay que luchar por eso, contra eso. Entonces, ¿qué se le dice? Te voy a sacar una foto de tu diente. Mira, esta es mi cámara fotográfica y esta es la película con la que voy a sacar la foto. Voy a introducir dentro de tu boquita y te voy a sacar la foto y después te voy a mostrar. Pero vos me tienes que ayudar. Entonces después cuando ya se revela la radiografía hay que mostrarle, no hay que mentirle. Entonces así, utilizando términos, palabras que entiende el niño, es más fácil ganar la atención y la colaboración de los niños. Los pasos secuenciales para la obtención de las imágenes son los mismos. Indicarle siempre cuando te estés sacando la radiografía o la foto no te vas a mover. Métodos de radioprotección, hemos estado trabajando con ese mandil pequeñito que tiene una carita feliz, que es un mandil de plomo para niños. Algunas veces cuando son pequeñitos no son colaboradores, entonces en este caso, ¿qué se hace? Se le pone el mandil pediátrico y a la mamá también se le protege con otro mandil, y la mamá puede sostener a la mamá, el acompañante, el tío, el hermano, quien sea. Igual se le protege con un mandil de plomo y lo sostiene al niño, y de esa manera también él se siente protegido y va a ser un paciente más colaborador. El examen oral y facial, hay pacientes pequeñitos, niños pequeños que ya utilizan anteojos, entonces aplicamos los mismos procedimientos que para el adulto. La posición de la cabeza del paciente, colocación, sujeción de la película, dirección y angulación del rayo central, el tiempo de exposición, entonces todo es lo mismo. Las películas, dependiendo, si el paciente tiene dentición temporaria, utilizamos la película pediátrica, que ustedes ya la conocen, que es más pequeñita. Si tiene dentición primaria, entonces la boquita es más pequeña, entonces más fácilmente podemos obtener imágenes con la película pediátrica. Si el paciente tiene, y es más grandecito, tiene dentición mixta, entonces ya podemos utilizar la número 2, porque la boca va a ser un poco más grande y por lo tanto va a permitir la penetración de la película dentro de la boca del paciente. Las películas oclusales, por su tamaño, muchas veces lo utilizamos como película extraoral para obtener imágenes de áreas más pequeñas, como por ejemplo en este caso estamos visualizando la parte posterior de los maxilares. La número 2, algunas veces el paciente no es colaborador, no puede abrir la boca, no puede sostener la película, entonces sustituimos con la proyección disoclusal. Ustedes saben que la proyección disoclusal es sustituta de la técnica periapical, pero en este caso no utilizamos una radiografía oclusal, una película oclusal, utilizamos una película número 2, pero aplicando la técnica oclusal. Entonces, como es la boca pequeña, como si sería una película oclusal, con esta película número 2 obtenemos la imagen, ya sea del maxilar superior, de la región anterior o del maxilar inferior,
donde podemos ver claramente la imagen que nosotros necesitamos estudiar para poder planificar nuestro plan de tratamiento. Entonces, en este caso de la proyección oclusal, utilizamos la película número 2. Cuando obtenemos la imagen, sabemos nosotros que a las piezas dentarias las identificamos por un número. La identificación por número tiene que ver con la clasificación del odontograma de Diol, D-I-O-H-O-L, que identifica cada pieza dentaria por un número. En la dentición permanente, en la hemiarcada superior izquierda, el primer dígito es el número 1. En la hemiarcada superior derecha, el primer dígito es el número 2. Hemiarcada inferior derecha, el primer dígito es el número 3. Y en la hemiarcada inferior derecha, el primer dígito es el número 4. Si hablamos de dientes temporarios, en la hemiarcada superior derecha, el primer dígito es el 5. Superior izquierda el 6, inferior izquierda el 7 y la inferior derecha el número 8. El segundo dígito identifica a la pieza dentaria, que la dentición permanente es del 1 al 8. El 1 es el incisivo central y el 8 es el tercer molar. En la dentición temporaria solamente son 5 números, del 1 al 5. Porque en la dentición temporaria no hay premolares, tampoco hay tercer molar. Por eso, si por ejemplo la pieza dentaria está ubicada en la hemiarcada superior derecha, será la pieza 5.1, el incisivo lateral 5.2, el canino 5.10, primer molar 5.4 y segundo molar 5.5. Lo mismo en las otras hemiarcadas, porque aquí no hay premolares y no hay tercer molar. Por eso solamente se identifica el segundo dígito del 1 al 5 en las piezas permanentes del 1 al 8. Ahí aumentamos 3 dientes, los 2 premolares más el tercer molar. A veces es un poco confuso poder diferenciar los dientes temporarios de los permanentes. En la mayor parte de los casos es fácil, pero a veces suelen haber dientes temporarios más grandes que parecería que fueran permanentes. Por eso también hay que tomar en cuenta que existen ciertas características radiográficas que nos permiten diferenciar los dientes permanentes de los dientes temporarios, especialmente en la región posterior. Los dientes permanentes tienen la corona más redondeada, los temporarios más bulbosa, parece una cebolla, la cabeza de una cebolla, por eso dice bulbo. En los dientes permanentes el cuello es más ancho, en los temporarios es más constreñido, parece que le hubieran amarrado aquí una pita y la apretan. Entonces el cuello es más constreñido en los temporarios. En los dientes permanentes las raíces son más convergentes, rectas o ligeramente dirigidas hacia la parte central y los ápices son más redondeados. Mientras que en los dientes temporarios las raíces son más divergentes. ¿Por qué? Porque en el espacio interradicular se va a formar el diente permanente. Los ápices son más agudos. ¿Por qué? Porque al erupcionar el diente permanente tiene que reabsorber las raíces de los dientes. Para que sea más fácil esa reabsorción, los ápices son más puntiagudos, son más agudos. Entonces, esta característica de raíz divergente es bien notoria en una radiografía, porque aquí generalmente está el germen del diente permanente. Cuando se observa una radiografía, se debe observar los aspectos radiográficos de la evolución de los dientes. La evolución radiográficamente se observa como una evolución dental intraósea o una evolución dental extraósea. ¿Cuándo es intraósea? Cuando el diente está en proceso de formación, pero está totalmente rodeado por hueso.
Cuando es extraósea, cuando el diente haya hecho erupción, pero todavía no ha terminado la odontogénesis, todavía la raíz está en proceso de formación. Cuando este podríamos decir es un diente retenido, no. Cuando decimos que el diente es retenido, cuando ha completado su odontogénesis, quiere decir que tiene calcificada la corona y la raíz y está atrapada dentro del hueso. Recién podemos decir que es un diente retenido. La posición espacial del diente temporario en relación al diente temporario también es muy importante, puesto que le va a ayudar al profesional, al odontopediatra, a determinar cuál es la etapa precisa de exodoncia de la dentición temporaria. Siempre es conservar los dientes temporarios, ¿no? Pero hay una época, un tiempo en el cual sí se debe proceder a exodoncia. Cuando decimos que la reabsorción es sincrónica, en este caso estamos observando la presencia de este diente y la reabsorción sincrónica de las raíces al mismo tiempo se han reabsorbido. Entonces, esto al profesional, si este diente tiene 2/3 de calcificación reticular, entonces ya tiene que extraer. Porque ¿qué se reabsorbe? La dentina, el esmaltino se reabsorbe. Entonces, en algunos casos hay que extraer la corona. Cuando la reabsorción es asincrónica, como estamos observando en este caso, por la posición de este diente, esta raíz se está reabsorbiendo más que esta otra. Entonces, si observamos esta reabsorción asincrónica, debemos sospechar de que este diente tal vez pueda estar luego impactado, se puede impactar sobre esto, como estamos observando aquí. Por eso también no se debe extraer los dientes temporarios, porque los dientes inducen a la formación de hueso. Si se extrae el hueso, esa parte si se extrae el diente, esa parte del hueso ya crece más lentamente, lo que no deja espacio para la reducción del diente permanente, que es más grande. En esos casos, los odontopediatras aplican la ortodoncia preventiva. ¿Cuál es esta? El colocar mantenedores de espacio para conservar el espacio para la erupción de estos dientes permanentes y evitar que estos tengan una mal posición, lo que a la larga puede conllevar a la retención de las piezas dentales. Entonces, en la radiografía siempre hay que fijarse si la reabsorción es sincrónica o es asincrónica. Todos los estadios de formación de los dientes que ustedes han estudiado en histología y en otras materias se pueden ver en radiología, pero ¿cuál es la diferencia entre esos estudios histológicos, radiológicos, también creo en biología y demás? Es que ustedes en otras materias estudian en láminas. Entonces, ¿qué se obtienen de animales de laboratorio o de muertos, no? Pero en radiología podemos estudiar esos estadios de evolución y formación de los dientes en los seres vivos, desde el estadio de cripta. Entonces, la cripta ósea se puede visualizar en una radiografía y en su radiografía ustedes pueden observar. En algunas se observa la cripta ósea. Se puede observar en el espacio interradicular del segundo molar, como una que nos muestra una imagen radiolúcida redondeada, rodeada de un halo o de un borde radio opaco. También es posible observar en la radiografía la cripta ósea en la zona del tercer molar. Podemos también observar que dentro de esta cripta ósea se va a llegar a formar, a calcificar las cúspides. Aquí vemos la radiolucidez y aquí vemos cúmulos radiopacos que corresponden a las cúspides, en este caso de los dientes posteriores. Luego tenemos la calcificación de la corona, que se produce por tercios. Aquí podemos ver 1/3 de calcificación coronaria
2/3 de calcificación coronaria y 3/3 de calcificación coronaria. Todo siempre dentro de la cripta ósea, y podemos ver la cripta ósea. Luego, una vez que se ha terminado de calcificar la corona, empieza la calcificación de la raíz, también por tercios. Primero se calcifica 1/3, hasta aquí, hasta cuando hay calcificación de la corona y calcificación de 1/3 de la raíz, la evolución es intraósea. Cuando ya se calcifican 2/3 de la raíz, la evolución es extraósea. El diente ya erupciona con 2/3 de calcificación radicular. Y aquí podemos ver 3/3 de calcificación radicular y el diente ya ha hecho erupción, pero este diente está en apicoformación, están estos dientes, todavía falta el cierre apical. Cuando en la calcificación completa ya vemos totalmente calcificada la raíz del diente, lo que algunas veces nos podemos ver simplemente un pequeño polluelo que es el foramen apical. Todos estos aspectos de formación de los dientes han sido estudiados por la doctora Carmen Nolan, entonces docente de odontopediatría de la Universidad de Michigan. Por eso esta clasificación lleva su nombre. Habla de los estadios de calcificación dentaria de Nolan. Ustedes cuando estén en odontopediatría no les van a enseñar porque ustedes ya tienen eso. Entonces, según la doctora Nolan, aquí estamos observando, son 11 estadios de la formación de los dientes. En el estadio 0, dice, hay ausencia de cripta, no se puede observar, como aquí estamos viendo este espacio interradicular, no hay la cripta. Esta es la cripta, imagen radiolúcida rodeada de cortica radiopaca que no observamos aquí. Entonces ese es el estadio 0 según Nolan. En el estadio 1 dice presencia de cripta. Entonces aquí vemos en la zona del tercer molar, y ustedes pueden fijarse en su radiografía panorámica, en la región del tercer molar van a poder ver algunos esta cripta, donde vemos generalmente redondeada, radiolúcida, rodeada de una cortica radiopaca. Entonces es visible en la radiografía el estadio de cripta que ustedes conocen, han visto. Dentro de la cripta se va a empezar a calcificar el diente. El segundo estadio de la calcificación de Nolan podemos ver la calcificación de cúspides. Entonces, cúmulos radiopacos que nos están mostrando que está empezando a calcificarse la corona de este diente. Aquí podemos ver dentro de la cripta se está empezando a calcificar las cúspides. En el estadio 3 avanza la calcificación de la corona. Tenemos aquí la cripta y tenemos 1/3 de calcificación coronaria. En el estadio 4 tenemos la cripta y tenemos 2/3 de calcificación coronaria. En el estadio 5 tenemos 3/3 de calcificación coronaria. La corona casi ha completado su calcificación. ¿Por qué casi? Porque la calcificación se produce de forma centrípeta, de afuera hacia adentro. Aquí vemos que ha completado en este segmento, pero todavía aquí sigue en proceso de formación. En el estadio 6, la corona ha completado su calcificación. Podemos observar como es centrípeta, podemos ver calcificación, la corona calcificada, ya no hay esa imagen radiolúcida en la parte central. En el estadio 7, esta raíz sigue formándose hasta llegar al estadio 7, donde podemos ver 1/3 de calcificación radicular. Hasta el estadio 7, la formación es intraósea. La calcificación es intraósea. Todavía, como estamos observando, tiene 1/3 de calcificación radicular, pero todavía está rodeada por hueso.
En el estadio 8, desde el estadio 8, la formación del diente ya es extraósea. Entonces el diente ya ha hecho erupción, con 2/3 de calcificación radicular. Entonces, si hablamos de una erupción normal, tiene que erupcionar con 2/3 de calcificación. Entonces, a partir del estadio 8, la evolución es extraósea. Entonces, solamente falta la calcificación de las raíces. En el estadio 9 ya tenemos calcificación de 3/3 de la raíz, pero todavía no está bien formado el ápice, por eso se dice un diente en apicoformación. Para que en el estadio 10 de calcificación completa ya vamos a ver la corona y las raíces totalmente calcificadas. Por eso la clasificación de Nola se ha hecho un estudio en una ciudad pequeña donde a todos los niños se les ha sacado radiografía panorámica y después observando esas imágenes es que se ha dado esta clasificación. Observando una radiografía sin verlo al paciente, uno puede determinar la edad, puede saber cuántos años tiene ese paciente. ¿Y por qué es importante esto? Cuando, por ejemplo, una persona fallece en un accidente aéreo, donde queda totalmente ha muerto totalmente quemada. Entonces, lo que no se queman son los dientes. Y muchas veces llaman para identificar al paciente a su odontólogo, porque el odontólogo va a tener su ficha dentaria y ahí puede identificar al paciente y se puede observar sacando radiografías cuántos años tiene ese paciente. Entonces, sin verlo al paciente, ahí podemos observar todos los estadios de calcificación que nos ayudan a determinar la edad. Una de las primeras radiografías que se les saca a los niños es a los 3 años. Entonces, si le sacamos radiografía a un niño de 3 años, a los 3 años termina la odontogénesis de la dentición temporaria. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ver 20 dientes en boca, con coronas y raíces totalmente calcificados, dientes erupcionados. Entonces, hasta los molares tienen sus raíces calcificadas, como estamos observando aquí. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 erupcionados. Al otro lado 1, 2, 3, 4, 5. Abajo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a los 3 años tenemos 20 dientes presentes en boca con corona y raíces totalmente calcificadas. Entonces, viendo esa radiografía sin verlo al paciente, yo digo, mi paciente tiene 3 años. Los 5 años es una edad de regresión de la dentición temporal, porque ¿qué es lo que va a pasar? Ya los dientes permanentes ya están completando la calcificación de su corona, entonces ya se van a acercar al plano de erupción. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a empezar a reabsorber las raíces de los dientes, por eso se llama esta edad de regresión de la dentición temporal, porque empieza la reabsorción de las raíces de los dientes. Podemos observar los otros dientes avanzados, la calcificación de sus coronas. A los 6 años es una edad importante en el niño y en odontología. ¿Por qué? Porque a los 6 años erupciona el primer molar, con 2/3 de calcificación radicular, tenemos una evolución extraósea. Entonces, viendo esta radiografía, si uno ve para poder determinar la edad, siempre hay que fijarse primero en el primer molar y después en el incisivo similar. Entonces, aquí podemos observar un paciente de 6 años
primeros molares erupcionados con 2 tercios de calcificación radicular. 6 años se van a contar eso. Tienen que pasar 3 años. Este diente ha erupcionado a los 6 años con 2 tercios de calcificación. Tienen que pasar 3 años para que termine su odontogénesis. Entonces, ¿a qué edad termina la odontogénesis del primer molar? 6, 7, 8, 9. A los 9 años termina la odontogénesis del primer molar, vale decir que lo vamos a ver con corona y raíces totalmente calcificadas a los 9 años. A los 7 años erupcionan los incisivos centrales, primero los inferiores, con 2 tercios de calcificación radicular. Y podemos observar que los incisivos laterales casi están en calcificación total de su raíz. Entonces, está erupcionando a los 7 años. ¿A qué edad va a terminar su odontogénesis? 8, 9, a los 10 años va a terminar su odontogénesis. Y a los 7 años sí es posible observar en algunas radiografías en la región del tercer molar la cripta ósea del tercer molar. Podemos ver que se observa. A los 8 años, a los 7 erupciona el incisivo central, a los 8 erupciona el incisivo lateral. Aquí estamos observando erupción de los incisivos laterales con 2 tercios de calcificación radicular. Algunas veces hay que extraer los dientes porque solo son obstáculos que están impidiendo la erupción de los dientes. Entonces, a los 8 años erupcionan los incisivos laterales que van a terminar su odontogénesis 8, 9, 10, 11. Y aquí fíjense, a los 7 años se podía ver la cripta ósea del tercer molar y pueden ustedes ver que a los 8 años dentro de la cripta ósea ya se están empezando a formar las cúspides, a calcificar las cúspides. A los 9 años erupcionan los primeros premolares. Por ejemplo, hay que extraer. Aquí está dificultando. Aquí también podemos ver la erupción de estos caninos. Pero lo más importante de esta edad de los 9 años es que podemos ver los primeros molares han terminado su odontogénesis. Han erupcionado a los 6 años y terminan su odontogénesis a los 9 años. A los 10 años termina la odontogénesis de los incisivos centrales y erupcionan los primeros premolares. Aquí está 2 tercios de calcificación radicular. Entonces, ¿qué tiene que hacer el profesional? Una reabsorción sincrónica, extraer este fragmento de corona porque nunca se va a reabsorber. El esmalte nunca se reabsorbe, lo que se reabsorbe es la mentira. Entonces, 10 años empieza la erupción de los primeros molares y vean que la región de la cripta del tercer molar está más avanzada la calcificación de las cúspides. Y aquí está esta radiografía es bien interesante porque aquí ya no hay primer molar y aquí es otro primer molar con una caries bastante profunda. Entonces vean lo que puede pasar, ¿no? A los 11 años termina su odontogénesis el incisivo lateral porque ha erupcionado a los 8 años, 9, 10, 11. A los 11 años erupcionan los segundos premolares con 2 tercios de calcificación radicular. Y tenemos los primeros molares. Aquí podemos ver los segundos molares que ya tienen 1 tercio de calcificación radicular, ya se están preparando para querer erupcionar. Y vemos en la región del tercer
avanzada la calcificación de ese cuerpo. A los 12 años, esto que aquí se está preparando para erupcionar este segundo molar, a los 12 años erupciona con 2/3 de calcificación radicular. Y vean cómo los otros dientes ya se están preparando para terminar su odontogénesis, especialmente los caninos, los premolares. Ya tenemos casi completa la calcificación de los terceros molares, porque a los 15 años termina la odontogénesis de la dentición permanente, menos los terceros molares. Entonces, a los 15 años podemos observar que, como la señorita tiene todos sus dientes presentes en boca con coronas y raíces totalmente calcificados, 28 dientes. Lo que falta son los terceros molares que, como podemos observar, ya tiene muy avanzada la calcificación de la corona. A los 18 años erupcionan los terceros molares con 2/3 de calcificación radicular. Ahí estamos observando, ya se completa la arcada de los 32 dientes. Pero todavía no termina aquí. Recién a los 21 años, a los 21 años termina la odontogénesis de los terceros molares. Recién a los 21 años. Entonces podemos ver 32 piezas dentarias en boca, con coronas y raíces totalmente calcificadas, pero lastimosamente en muchos casos, lo ideal es esto, ¿no? Pero en muchos casos podemos ver esto en pacientes tal vez más jóvenes, donde podemos ver ausencia de varias piezas dentarias, podemos ver enfermedad periodontal, podemos ver algunos tratamientos mal realizados. Entonces, lo ideal sería esto, ¿no? Me rote una chica de 10 años. Todas las cosas bien. En el primer corte. Ahora, ¿en qué consiste el taller de hoy? Se les ha dado su radiografía, que no van a hacer en su casa. Se les ha dado la radiografía, por eso estamos avanzando, ¿verdad? Pero vamos a explicar el taller. Se les ha dado la radiografía, siempre tiene los marcos de identificación, cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo. Van a elaborar el odontograma. ¿Cómo se elabora el odontograma? Aquí coloquen el lado derecho, la D, el lado izquierdo. Trazan una línea vertical, horizontal y una línea vertical. Y vamos a identificar las piezas que están erupcionadas. Por ejemplo, aquí está erupcionado el incisivo central, la pieza 1. El incisivo lateral, la pieza 2, 1, 2. Van a utilizar dos colores de la bola de bolígrafo, porque aquí vemos que está erupcionado el canino temporario. Entonces, si la pieza temporaria está en esta enmarcada, el primer dígito es el 5. Entonces colocamos 5, 3. Aquí está el primer molar temporario, 5, 4. Segundo molar temporario, 5, 5. Primer molar permanente, la pieza 16. A esos nomás les tomamos en cuenta, no a estos otros. Al otro lado, el primer dígito de la dentición permanente de la hemiarcada superior izquierda es el 2 y de la temporaria es el 6. Entonces aquí veo el incisivo central superior izquierdo, 2, 1. Incisivo lateral superior izquierdo permanente, 2, 2. Canino superior izquierdo temporario, 6, 3. Primer molar superior izquierdo temporario, 6, 4. Segundo molar superior izquierdo temporario, 6, 5. Y vemos el primer molar.
la pieza 2, 6. Nos vamos aquí, de aquí venimos aquí. Ahí veo erupcionado el incisivo central inferior izquierdo, la pieza 3, 1. Incisivo lateral inferior izquierdo 3, 2, coloco 3, 2. Canino inferior izquierdo 3, 3. Aquí parecería que no hay diente, pero hay un esbozo de corona, ¿sí? Un esbozo como este es diente. Entonces coloco el 7, 4, esbozo del primer molar. Segundo molar inferior temporario, 7, 5 y el primer molar permanente. Aquí es el 3. Me voy a este lado. Incisivo central inferior derecho, 4, 1. Incisivo lateral inferior derecho permanente, 4, 2. Incisivo o canino inferior derecho permanente 4-3. Aquí no hay ni temporario ni permanente erupcionado, entonces le pongo una X. Ahí está 54 con una X. Primer molar inferior derecho temporario, pieza 8-5, y el primer molar inferior derecho permanente 4-6. Entonces primero van a hacer su odontograma y luego vamos a proceder a la interpretación de cada una de esas piezas dentarias, siempre empezando por en base a esto vamos a hacer la interpretación de la imagen. Aquí dice 1, 1. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? Coloco la pieza 1, 1 y luego coloco el índice de Nola. Nola solamente van a colocar en piezas permanentes, no en temporarias. Entonces, aquí según este puedo observar que está en Nola 9, ¿no? Porque está en la conformación. Entonces, a este le estoy escribiendo Nola 9. ¿Por qué es Nola 9? Porque tiene terminada la raíz, la clasificación de la raíz, pero está en apicoformación. Y luego me voy al incisivo lateral. Aquí está la pieza 1, 2. Incisivo lateral. Entonces veo que está también en Nola 9 porque está en apicoformación. Entonces, luego se van a ahí está, entonces van haciendo todo el odontograma. Luego vamos a la 5-3. La 5-3 no tiene Nola. Entonces, en la 5-3 puedo ver que hay calcificación total de la raíz de esta pieza. La 5-4 también calcificación total de la raíz. Presente la corona, no tiene Nola. La 5-5 calcificación total de la raíz, no tiene Nola. Entonces esto van a ir describiendo. Asfixiate. Entonces ahí está el formato de presentación. Edad del paciente, en la mayoría de las radiografías tiene su edad, pero los que no tienen van a colocar cuántos años tiene ese paciente. Y después mañana van a dar el examen. En el examen se exponen 10 radiografías, de las cuales tienen que hacer la fórmula y